¿Qué es lo que hace a este modelo de BMW uno de los clásicos más perseguidos y admirados por los coleccionistas y conocedores del motor? Quédate y conoce su historia. Hablemos pues del BMW 1600. Este modelo fue producido entre 1966 y 1977 y fundaba una nueva categoría para la marca, la de los vehículos compactos. Sus características principales serían el motor de 4 cilindros y que solo tenían 2 puertas, gracias a la plataforma recortada de la New Class presentada en años anteriores y que era más larga y tenía opciones de 4 puertas. El primer modelo debutó en el Auto Show de Ginebra en 1966 y era llamado simplemente 1600-2. Del modelo existieron versiones coupé, cabriolet y hatchback, pero todas de 2 puertas. Contaba con un motor de 84 caballos de potencia y 130 Nm de torque para mover solo 940 kilos de peso. Versiones del 1600 iban y venían como la TI, que significa Turismo Internacional. Contaban con un carburador de doble garganta y 105 caballos de potencia. Sí, todo muy bien con el 1600, pero ¿de dónde salió el 2002? Ahí vamos, calma. El auto se vendía bien en Europa, pero en Estados Unidos la potencia del 1600 se quedaba algo corta y el Datsun 510 empezaba a ser una amenaza por su buen manejo, tamaño similar y precio más bajo. Se pensó en utilizar el 1600 Ti en los Estados Unidos, pero las estrictas medidas de emisiones lo hicieron imposible. ¿Qué hacer entonces? Las soluciones a los problemas surgen de todos lados. Verás, como buenos entusiastas, el diseñador de producto, te dejo su nombre por acá, y el diseñador del motor M10 de la marca, también su nombre por acá, modificaron sus 1600 particulares y les instalaron un motor de 2 litros. Al darse cuenta de cómo se transformaba el carácter del auto, se propusieron presentar la idea a la Junta de Gobierno de la marca Bávara. Mientras todo esto sucedía, uno de los importadores de la marca en los Estados Unidos pedía lo mismo: instalar el motor de 2 litros en el pequeño coupé. Además, y como cereza en el pastel, el 2 litros cumplía con los estándares de emisiones. Y es así como el 2002 nació. En 1968, y con un carburador de una garganta, se presentaba con 101 caballos, que realmente no presentaban gran avance contra el 510, pero la versión TI sí ponía una mejor cara con 119 caballos y una velocidad máxima de 185 km por hora. Después, en 1971, se presentó el 2002 TII, que añadía la inyección de combustible y aumentaba la potencia hasta los 130 caballos. Pero lo mejor estaba por llegar. El BMW 2002 Turbo, que tenía por supuesto el 2 litros, mantenía la inyección y le sumaba un turbocompresor que aumentaba la potencia hasta los 170 caballos, lograba mantener el peso en 1103 kilos y llegaba a los 209 km por hora de velocidad máxima. Claro, como los motores turbocargados de antaño y unos modernos también, requería que se mantuvieran las revoluciones altas para evitar el turbolag, que lo hacía un automóvil retador de conducir. El Hot Wheels Premium que ves acá es una representación del turbo y lo puedes identificar con las anchas salpicaderas y el detalle de la fascia delantera que incluye una toma de aire adicional. La realidad es que de la versión turbo se produjeron pocos, solo 1672, que ahora lo hacen escaso y costoso. Pero la reputación de toda la familia 1600 y de la del 2002 estaba creada. Un coupé de buen manejo, exquisito y elegante diseño, que sustentó a los modelos de la marca como la Ultimate Driving Machine, la máquina para conducir definitiva. La familia 1600 se convirtió en lo que ahora conocemos como la serie 3 y 4, pero el espíritu de estos coupés ligeros de buen manejo y potencia decente se ve reflejado de mejor manera en la serie 2. ¿Te gustó esta historia? Déjanos un like y no te olvides de suscribirte para más historias y carritos. Nos vemos en la próxima.